Bueno, bueno, la clase que vamos a ver hoy es de trastorno de calcio, fósforo y magnesio. Es ya una de las últimas de electrolitos de medio interno. Después nos quedaría la de estado ácido-base y bueno, ya lo que es cetoacidosis. Bueno, y obviamente repasar todo con ejercicios, casos clínicos, es todo bastante engorroso. Esta para mí es la peor de las clases, así que les pido paciencia. Voy a tratar de hacerla lo más rápido y que se entienda posible. Es algo que no vamos a ver mucho, la verdad es que no es muy frecuente de ver ninguno de los tres trastornos, o sea, ni de calcio, ni de fósforo, ni de magnesio. Por ahí sí el de calcio un poco más, pero el otro es bastante raro en pediatría, más que nada en el tipo de población que nosotros manejamos en nuestro hospital. Sí, en pacientes crónicos o con alguna enfermedad por ahí más rara, es más frecuente, eh, pero bueno, nosotros tanto quizás no lo vamos a ver cuando roten en hospitales pediátricos, en terapia, por ahí es más probable. Pero bueno, la idea es por lo menos ver la teoría una vez, eh, repasar, tener anotados en sus libretas mágicas como la de ahí, los cálculos, las dosis, qué se usa para hacer las correcciones, cuándo hacer la corrección, eh, como para que si en algún momento tienen algún paciente con algo de estos trastornos, ir directamente a la fuente de ustedes, porque si agarran un libro en ese momento se van a querer pegar un corchazo. Imagínense agarrar en medio de la urgencia el Montero, debe ser lo peor que hay. Así que bueno, nada, es más que nada para que tengan una introducción a la teoría. Es un tema muy largo, así que vamos a tratar de ver lo básico. Y bueno, para que ustedes tengan una mini guía de qué hacer si en algún momento se les presentan alguno de estos trastornos. Bueno, vamos a empezar con lo que es el calcio. Ahí pasan las diapositivas, ¿no? Sí, Por las sí, dudas vale. pregunto. Bien. Bueno, el calcio, yo ahí les puse los valores normales de calcio. Acuérdense que el calcio se puede medir como calcio total y como calcio ionizado. Generalmente nosotros cuando pedimos un laboratorio, un ionograma, el valor que nos aporta nuestro laboratorio es el de calcio ionizado, pero muchas veces te pueden dar el valor de calcio total. Sepan que existen los dos se miden de forma diferente, uno es miligramos por decilitro, el otro es milimoles por litro y las concentraciones normales también tienen un rango diferente. El calcio total normal va de 8,5 a 11, mientras que el calcio ionizado es de 0,75 a 1,1. Como generalidades del calcio para repasar, bueno, digamos, de todo el calcio que tenemos en el cuerpo, la gran mayoría, un 99% va a estar en el hueso y apenas un 1% va a estar a nivel extraóseo. De ese porcentaje muy leve que hay en el cuerpo a nivel extraóseo, hay que tener en cuenta que un 40% va unido a la albúmina en la sangre y el otro 60% se encuentra libre. Y a su vez de ese 60% que va libre, un 15% forma complejos con aniones, mientras que un 45% lo encontramos como calcio ionizado, ¿sí? Que es este valor que se puede medir en sangre. El calcio ionizado es una molécula biológicamente activa que se encuentra regulada homeostáticamente. Ya vamos a ver cómo se regula la concentración de calcio en sangre. Bueno, y para repasar un poco lo que son las funciones biológicas del calcio, va a tener una función a nivel eléctrica porque está muy relacionado con la excitabilidad neuromuscular, a nivel contracting también, por esto mismo que genera una excitabilidad, entonces va a permitir la contracción de músculos tanto miocárdicos, músculo liso como músculo esquelético. Tiene también una función endocrina porque el calcio participa de la secreción hormonal. También tiene una función hemostásica porque una de las principales formas en las cuales las plaquetas se liberan y producen factores de la coagulación es a través del calcio y también van a estar relacionados con algunas funciones enzimáticas, señalización intracelular, bueno, nada. Esto más que nada como para que cuando sospechen la clínica que puede dar una alteración del calcio, piensen en las funciones biológicas. Entonces ya sabemos que la coagulación
la fuerza contráctil, todo lo que es neuromuscular y quizás las secreciones hormonales van a estar afectadas cuando tenemos tanto una hipocalcemia como una hipercalcemia. Bueno, para repasar un poco lo que es la homeostasis de calcio, esto en realidad no es para marearnos mucho, pero sí para que sepan, porque bueno, dentro de las causas etiológicas de los trastornos del calcio, una de las principales son las enfermedades relacionadas con la paratormona, ya sea el hipoparatiroidismo o el hiperparatiroidismo. Principalmente porque la paratormona es la principal hormona que se encarga de la regulación y la homeostasis del calcio. Por un lado va a actuar a nivel del hueso. En el hueso la paratormona lo que hace es estimular al osteoblasto, que a su vez activa al osteoclasto. El osteoclasto, acuérdense que es el macrófago del hueso. Y una vez que está activado, empieza la resorción ósea precisamente para liberar calcio al torrente sanguíneo. Mientras que en el riñón, donde también actúa la paratormona, lo que hace es funcionar a nivel del túbulo proximal y favorece la reabsorción del calcio impulsada por sodio. Y por otro lado, también favorece la formación del compuesto activo de la vitamina D, que lo que hace es actuar a nivel del intestino y favorece la absorción enteral del calcio. Entonces, sabiendo esto, más o menos ustedes se van digamos, por lógica, se entiende que en una situación de hipocalcemia, la paratormona va a actuar precisamente a través de hueso, riñón e intestino para producir un aumento de la liberación de calcio desde el hueso, un aumento de la reabsorción de calcio a nivel renal y un aumento de la absorción de calcio a nivel enteral. Entonces está muy ligada la función de la paratormona con estas desregulaciones del calcio a nivel plasmático. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que hay algunos factores extras que modifican la concentración de calcio, como son la concentración de albúmina y el pH. Esto no es para que lo sepan, digamos así, por regla, porque es bastante difícil de acordarse, es algo que lo tengan anotado, pero sí tienen que saber que siempre que haya hipoalbuminemia, va a haber un descenso también del calcio plasmático total, ¿sí? Acuérdense que gran parte del calcio que viaja por el torrente sanguíneo va unido a la albúmina, entonces, por lógica, si la albúmina va a estar disminuida, el calcio a nivel plasmático también. Y en cuanto al pH, también hay una relación inversa, si el pH disminuye, o sea que hay una acidosis, el calcio iónico va a aumentar en la sangre, mientras que si el pH aumenta, es decir, que hay una alcalosis, el calcio iónico va a disminuir en la sangre, ¿sí? Es totalmente inversa la relación. Esto de los valores, bueno, que por cada 0,1 no es necesario que se lo acuerden, pero sí es mínimamente necesario que sepan esto, porque ustedes por ahí piden un laboratorio a un paciente por X motivo y les da que el valor del calcio está disminuido, pero a la vez el paciente tiene una hipoalbuminemia, por ahí pueden dar por sentado que en realidad no es un trastorno del calcio per se, sino que lo que tiene es este descenso de albúmina y secundariamente a eso va a tener un descenso de calcio. Lo mismo en un paciente con una acidosis o una alcalemia. Si yo encuentro el calcio en sangre alterado, no va a ser, digamos, algo, causa primaria, sino que es secundario a esos valores diferentes del pH. Bueno, ahora sí entrando en lo que son los trastornos del calcio, eh, el primero que vamos a ver es la hipocalcemia, ¿sí? La hipocalcemia la vamos a definir con diferentes valores en lo que es un recién nacido de término, un recién nacido pretérmino y lactantes y niños, ¿sí? Y se mide tanto para el calcio total como para el calcio ionizado. Nosotros por ahí lo que más vamos a ver es con valores de calcio ionizado. En recién nacidos de término se considera una hipocalcemia cuando el calcio total está por debajo de 8 y el calcio ionizado por debajo de 0,8. En pretérminos, por debajo del 7 el calcio total y por debajo de 0,6 el calcio ionizado. Y en lactantes y niños, por debajo de 8,4 el calcio total y por debajo de 0,75 o 1 el calcio ionizado. ¿Cuáles son las principales causas de hipocalcemia? Se dividen en 4 grupos. Bueno,
por empezar, como dijimos antes, quizás la paratormona es lo que más vamos a ver, ¿sí? Como causa, es la más frecuente. Pero también tenemos hipocalcemia en situaciones en las cuales hay una alteración de la vitamina D, como ocurre en el raquitismo, cuando se usan quelantes o factores que pueden precipitar el calcio y ante algunas situaciones donde puede haber una reducción de la resorción ósea. Todos digamos, las causas etiológicas que se relacionan con una alteración de la paratormona, obviamente va a ser el hipoparatiroidismo, ¿sí? Que tenemos tanto el primario, el secundario como el pseudo hipoparatiroidismo. Esto no vamos a enfocarnos en las diferencias entre cada uno porque sería mucho claso. En algún momento cuando veamos endocrino y eso vamos a enfocarnos bien en esto y quizás cuando nos toque ver eso vamos a hacer un repaso de esta clase, cada uno en su caso obviamente, para tener este tema más fresco. Pero bueno, hipoparatiroidismo es causa, y una de las principales que vamos a ver, de hipocalcemia. Después tenemos todo lo que es alteraciones de la vitamina D, como el hipoaporte, falta de síntesis de vitamina D, el pseudoparatiroidismo también produce alteración de la vitamina D, alguna enfermedad que genere mala absorción, hepatopatías o nefropatías, y el uso de algunas medicaciones como son la fenitoína, el fenobarbital, la rifampicina, la isoniazida y el ketoconazol. Obviamente uso crónico. Después algunas enfermedades o medicaciones que generan quelación y precipitación del calcio, como por ejemplo el fosfato, el aumento de fosfato en sangre, como puede ocurrir en una lisis tumoral, va a generar una quelación del calcio. Acuérdense que fosfato y calcio van muy ligados entre sí, tanto la homeostasis como incluso se pueden unir, ¿sí? El descenso de albúmina, como dijimos antes, una pancreatitis, la rhabdomiólisis, el uso de citrato, de parina y el síndrome del hueso hambriento. Esto es bastante infrecuente de ver. Y algunas situaciones que puedan generar una reducción de la resorción ósea, eso también va a producir hipocalcemia, y esto básicamente ocurre en pacientes que son oncológicos y que requieren para su tratamiento el uso de cisplatino, bifosfonatos o calcitonina. Esto en nuestro medio no vamos a encontrar mucho. Lo que más vamos a ver nosotros es por alguna enfermedad de la paratiroides. Bueno, y en cuanto a las manifestaciones clínicas, eh, todas las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia se relacionan tanto con la magnitud, es decir, con el valor de calcio en sangre, como con la rapidez de la instalación del cuadro. No es lo mismo un cuadro que se instale de forma aguda que algo que venga solapado en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene algún trastorno de mala absorción, quizás su hipocalcemia se va desarrollando de forma más subaguda para después hacerlo de forma crónica, entonces la sintomatología va a ser diferente. Como dijimos antes, donde más vamos a encontrar efectos va a ser a nivel neuromuscular y a nivel cardíaco principalmente, pero también tenemos algunas manifestaciones respiratorias, psiquiátricas, y en el caso de la hipocalcemia crónica también hay algunas manifestaciones particulares que tienen que ver más que nada con trastornos hormonales. Dentro de lo que es neuromuscular, un paciente con hipocalcemia puede presentar espasmos, parestesias, convulsiones. El signo de Bostek, no sé bien cómo se pronuncia, que es la contracción de los músculos faciales cuando se estimula la zona del nervio facial anterior. Esto quería poner algunos videitos porque hay en YouTube, pero bueno, no pude hacer el enlace, así que de última pongan signo de Bostek en YouTube que les va a aparecer. Y también el signo de Trousseau, que esto se hace generando con el esfingomanómetro en el brazo. Hay que, digamos, aumentar la presión del esfingomanómetro por encima de las cifras sistólicas, dejarlo bien tenso por lo menos durante 3 minutos, y en ese momento se puede observar un espasmo, tanto visible como sensorial, porque el paciente va a sentir el dolor a nivel del carpo en la mano. Ese signo suele ser positivo cuando hay hipocalcemia. Y también puede haber pacientes con tetania. A nivel cardíaco, las manifestaciones van a ser hipotensión arterial, bradicardia, arritmias,
puede haber paro cardíaco y también puede haber algunas manifestaciones en el electrocardiograma, como son la bradicardia, la prolongación del intervalo QT y del segmento ST. Puede haber algunas manifestaciones respiratorias como las apneas, broncoespasmos o laringoespasmos, manifestaciones psiquiátricas como la ansiedad, irritabilidad, demencia, psicosis, depresión y confusión. Y en la hipocalcemia crónica, los pacientes pueden presentar cataratas, piel seca y uñas quebradizas y cabello áspero. ¿Hasta acá alguno tiene alguna duda? No, Por ahora no. No, vale, por ahora no. Bueno, bien. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es importante, como dije antes, todo lo que es calcio está muy relacionado con fosfato, por eso cuando se piden juntos en laboratorio. Generalmente se piden los tres, calcio, fósforo y magnesio, con ionograma, obviamente, pero acuérdense que nosotros cuando pedimos un ionograma lo único que nos contempla es sodio, potasio y cloro, o sea que calcio, fósforo y magnesio hay que pedirlos aparte. En el hospital no suele haber reactivos de magnesio. Una época hubo, a veces cada tanto hay. Pídanlo, de última a lo sumo les aparece que no hay reactivo. Pero bueno, no está de más pedirlo cuando sospechan que puede haber algún trastorno hidroelectrolítico. Porque como verán, la sintomatología es muy similar en todos, ¿sí? La hipocalcemia tiene síntomas muy similares a los trastornos del potasio porque también da síntomas cardíacos, síntomas neuromusculares, entonces simplemente por la clínica es muy difícil de hacer diagnóstico, entonces el laboratorio siempre en estos casos nos va a ayudar un montón. Y a nivel del calcio es importante también saber cómo está el fosfato porque nos ayuda a ir orientando la causa etiológica. Si yo tengo un paciente con hipocalcemia, pero que el fosfato en sangre está normal o bajo, lo primero que tendría que hacer es pedir un calcio a nivel urinario. De esa forma puedo ir orientando mi diagnóstico. Si el calcio urinario me da alto, voy a sospechar que ese paciente tiene una tubulopatía, una acidosis tubular renal o puede ser por uso de diuréticos o de quimioterapia. Obviamente el uso de diuréticos y de quimioterapia quizás lo pueda pensar antes mediante un interrogatorio, ¿no? Pero bueno, si el paciente, si la madre, por ejemplo, dice que es un paciente que está en tratamiento con quimioterapia, eh, y yo le pido este laboratorio, seguramente ese paciente tenga un fosfato normal con un calcio urinario alto. Si por el contrario el fosfato está normal o bajo, pero el calcio urinario también está bajo, voy a sospechar que puede tener un déficit de la vitamina D o un secuestro de calcio, que es lo que ocurre en el síndrome de hueso hambriento. Y el déficit de vitamina D, recuerden que puede ser por un déficit per se de la vitamina D, una resistencia a la acción de la vitamina D, alguna enfermedad de mala absorción, hepatopatías, drogas que disminuyan la concentración de vitamina D, y en el caso que el FAL esté aumentado, puedo pensar en un raquitismo. Obviamente el raquitismo igual lo voy a ver en el paciente, ¿sí? Porque bueno, eso tiene mucha sintomatología, se ve un paciente muy adelgazado. Por el otro lado, si el paciente tiene una hipocalcemia, pero los niveles de fosfato en sangre están altos, ¿sí? Tiene una hiperfosfatemia, le voy a pedir fosfato urinario. Si este está bajo, voy a pensar en un déficit de la paratormona, que puede ser tanto para hacia abajo, o sea, un paratiroidismo, perdón, un hipoparatiroidismo, o puede ser una PTH alta, lo cual me marcaría un pseudo hipoparatiroidismo. Y por último, en el caso que el paciente tenga una hipocalcemia con fosfato, perdón, con hiperfosfatemia y fosfato urinario alto, lo más, digamos, sospechoso de esto, es raro un aporte exógeno, por ahí sí lo que habría que sospechar es lisis tumoral. Hay una clase de lisis tumoral hecha, yo no sé si las chicas se las di en algún momento, me parece que el año anterior a ella sí, que bueno, que quizás cuando terminemos de ver todo medio interno, estaría bueno verla porque el lisis tumoral se relaciona mucho con medio interno, precisamente porque lisis habla de eso, ¿sí? De la ruptura celular. Entonces, al romperse la célula, hay una liberación, ya sea de calcio, de potasio, hay todo un desorden y un desequilibrio hidroelectrolítico que es muy característico en la lisis tumoral.
En algún momento vamos a ver esta clase. Bueno, y obviamente en estos pacientes siempre hay que descartar insuficiencia renal. Lo que me refiero a esto es que siempre en todos estos pacientes, además de pedir un medio interno, mejor dicho, además de pedir un ionograma con calcio, fósforo y magnesio, hay que pedir siempre una función renal y también un estado ácido base. Esos son los tres laboratorios que van de la mano, ¿sí? Bien, en cuanto al tratamiento, hay algunas consideraciones previas que hay que tener en cuenta antes de hacer un tratamiento de hipocalcemia. Lo primero que voy a tener en cuenta es que en el caso de que el paciente, cuando yo obtengo el resultado del laboratorio, tenga una hipocalcemia y también tenga una hipocalemia, ¿sí? Un descenso del potasio en sangre, lo primero que yo tengo que tratar es la hipocalemia. Siempre lo primero que se corrige en un paciente con desórdenes de los electrolitos en sangre es la hipocalemia, ¿sí? Ahora, si el paciente solamente presenta hipocalcemia, listo, puedo tratar la hipocalcemia. También hay que tener en cuenta como segunda consideración que si el paciente tiene acidosis e hipocalcemia, en ese caso primero tengo que corregir la hipocalcemia y después la acidosis, ¿sí? Porque de hecho genera, a veces solamente corrigiendo la calcemia puedo, digamos, mejorar la acidosis. Esto es porque a veces, bueno, en el caso, digamos, ideal tiene trastorno de una sola cosa, pero les puede pasar y alguna vez le va a pasar que es un paciente que tiene más de un trastorno y dicen, bueno, ¿con qué arranco? Porque no le puedo colgar por un lado la corrección de potasio, por el otro la de calcio, por el otro la acidosis. Tengo que ir eligiendo. Entonces, estas consideraciones está bueno que las tengan escritas para en ese momento saber con qué arrancar, ¿sí? Qué priorizar. Después, en el caso que yo tenga una hipocalcemia y también una hipocalemia, si recuerdan, si pudieron ver la clase de ayer, si no después cuando la vean lo van a escuchar, que son refractarias, o sea que le hago tratamiento, continúa con síntomas, le vuelvo a corregir, continúa con síntomas. Ya la segunda corrección, si sigue con síntomas, lo considero una hipocalcemia refractaria y lo más probable es que ese paciente sea refractario porque tiene acompañada la hipocalcemia una hipomagnesemia, que nosotros en el hospital no lo vamos a ver tanto por una cuestión de que no tenemos magnesio para medir en sangre, ¿sí? Como les dije antes, no suele haber reactivo. Pero bueno, ante la sospecha en ese caso, tengo que hacer una corrección de magnesio. Después lo vamos a ver con detalle. Como cuarta consideración es que un paciente que le tengo que hacer una corrección de calcio, no es que le corrijo el calcio en el momento y después ya está. Tengo que dejarlo con suplementación oral, ¿sí? Una vez que se supera la etapa aguda. También tengo que considerar la suplementación con vitamina D, principalmente en los casos en los cuales sospecho que el trastorno es por déficit de vitamina D, por ejemplo, un paciente que veo desnutrido, que sospecho que puede ser algo malabsortivo, malnutrido, raquitismo. Esos pacientes siempre los voy a tener que suplementar, no solamente con calcio, sino también con vitamina D. Eh, Después, la sexta consideración es que en los estados hipercatabólicos, que bueno, eso se va a ver más en los hospitales pediátricos ante pacientes oncológicos. No se corrige la hipocalcemia, pero sí se corrige la hipofosfatemia cuando están juntas, porque corregir la hipofosfatemia va a mejorar la calcemia. Y siempre hay que tratar la enfermedad subyacente, ¿sí? Si la causa es por un hipoparatiroidismo, lo ideal es comenzar a hacer la corrección de calcio, pero a la vez empezar tratamiento para el hipoparatiroidismo, porque si no esto es algo que no va a terminar de resolver. Bien. En cuanto a cómo se hace el tratamiento, primero voy a tener que diferenciar lo que es la hipocalcemia aguda sintomática de lo que es la asintomática, porque se corrigen de forma diferente. Nos vamos a enfocar primero en lo que es la aguda sintomática, es decir, un paciente que presenta hipocalcemia con manifestaciones cardíacas, neuromusculares, psiquiátricas o alguna de las que vimos al principio. La corrección se va a hacer con gluconato de calcio al 10%, que es una solución que en el hospital tenemos, vienen ampollas de 10 mililitros y 1 gramo, esa es la concentración de la ampolla. Y bueno, esto de que sea al 10% significa que por cada mililitro de la solución voy a tener 100 miligramos de gluconato, ¿sí? A su vez tiene esos 100 miligramos de gluconato cuentan con 9 miligramos de calcio elemental, pero eso no importa, ¿sí?
Eso es como para que ustedes lo sepan. Pero que justo me sale. No sé si se cortó, no, ¿no? ¿Se sigue viendo? Sí, se ve. Dice que faltan creo que 8 minutos, algo así. Ah, porque me desapareció ah, me desapareció, ahí está. Bueno, voy a tratar de meterle de última, cortamos acá con calcio y vuelvo a generar otro link y las grabo por separado, porque no creo que llegue a ver todo lo demás en 8 minutos. Bueno, entonces, de este gluconato de calcio, la dosis que tengo que calcular en un paciente que está con hipocalcemia asintomática es 100 a 200 miligramos kilodosis endovenosos, ¿sí? O se puede calcular directamente como 1 o 2 mililitros kilodosis. Es lo mismo, ¿sí? Se puede calcular en miligramos o en mililitros. Obviamente va a cambiar el número, ¿no? Si lo voy a calcular en miligramos es de 100 a 200, si lo voy a calcular en mililitros es de 1 a 2. Entonces, el valor que me da, por ejemplo, en un paciente que pesa, no sé, 10 kilos, voy a hacerle la corrección con 10 mililitros o 20 mililitros, o puede ser 15, 16, 17, lo que yo quiera. Siempre somos muy precavidos con esto, entonces generalmente iniciamos con las dosis más bajitas. Yo le voy a pasar esos 10 mililitros con una infusión que puede ser en bolo o en infusión continua, ¿sí? Si yo lo voy a pasar en bolo, tengo que tener en cuenta que debo pasar 1 mililitro por minuto. O sea que esos 10 mililitros se los voy a tener que estar pasando en 10 minutos. Y si yo le voy a hacer una infusión continua, la concentración va a ser de 0,15 mililitros kilo hora. Pero bueno, esto quizás si el paciente está sintomático no es lo ideal es hacerlo en bolo, porque yo lo que quiero es que revierta los síntomas lo antes posible, ¿sí? Así que por ahí lo ideal en estos pacientes es hacer la infusión en bolo. Se puede repetir a las 6 horas, ¿sí? En el caso que el paciente no haya mejorado del todo la sintomatología, o incluso puedo continuar con infusión continua durante 24 horas. Lo que sí es importante tener en cuenta cuando hago una corrección con gluconato de calcio es que esto no se puede pasar intramuscular ni subcutáneo, hay que tener mucho cuidado incluso cuando se hace pasaje endovenoso de que no se fugue, ¿sí? Que no se extravase, porque puede generar necrosis del tejido celular subcutáneo. Y tampoco hay que administrarlo con soluciones que contengan bicarbonato ni fosfato. Cuando se hace una corrección de la hipocalcemia con gluconato de calcio, el paciente tiene que estar monitoreado, preferentemente con un electrocardiograma y obviamente midiéndole la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. En cuanto a la hipocalcemia leve, que es la asintomática, estas se pueden, digamos, hacer correcciones directamente a través de suplementos biorales, porque no es que me apure hacer nada endovenoso, directamente le puedo dar por vía oral la corrección. Para hacer estas correcciones biorales se pueden usar algunos de estos de estas tres sustancias. Una es el lactato de calcio, la otra es el carbonato de calcio y otras son los jarabes de calcio, ¿sí? El lactato de calcio por cada gramo de lactato vienen 130 miligramos de calcio elemental. El carbonato de calcio por cada gramo de la solución tiene 400 miligramos de calcio elemental. Y los jarabes por cada 5 mililitros vienen 400 miligramos de calcio elemental. La dosis que voy a usar para hacer la corrección bioral es de 50 miligramos kilo día de calcio elemental. Y esto se va a dividir en 3 o 4 tomas, principalmente lejos de la comida para no perturbar la absorción. Esto es también con lo que el paciente va a quedar en caso de que yo corrija la etapa aguda, un paciente que está sintomático, y haga la corrección con gluconato de calcio endovenoso, después lo tengo que dejar con alguna de estas sustancias para continuar con suplementos biorales, ¿sí? Y por último, para tener en cuenta, en caso de la hipocalcemia crónica, es importante suplementar también con vitamina D y si existe, corregir inicialmente la hiperfosfatemia. Bueno, esto es muy raro que nosotros lo vayamos a ver en nuestra medida. Bueno, hasta ahí llegamos con hipocalcemia. ¿Tienen alguna pregunta? No, por ahora no. Lo más importante para ustedes es tener copiado esto, ¿sí? Esta diapo de acá.
vamos a hacer una cosa, voy a dejar de compartir esto, voy a iniciar otro link para que no me corte, más que nada como lo estoy grabando, para que no me quede cortado al medio, ¿sí? Y ahora les mando el otro link. ¿Te parece? Aprovechen y ir hablando.